Susan Perrow, en su libro Cuentos sanadores, nos dice: para comprender la amplitud y la profundidad de la imaginación de un niño, me fijé primero en la diferencia entre el conocimiento en un niño y en un adulto. Yo había estudiado el desarrollo infantil y había comprendido que un niño no es un adulto en miniatura. A partir de la observación directa de mis 3 hijos y de mis alumnos, podría decir que hay todo un mundo de diferencias entre ellos y nosotros. Las diferencias afectivas, sociales y cognitivas se explican, lógicamente, por la maduración y el desarrollo. Pero, ¿y la imaginación? A diferencia de la mayoría de las cualidades humanas, su potencial, que comienza vasto y maravilloso, luego se reduce. Recuerdo cómo, en mi temprana infancia, la imaginación podía llevarme hasta las nubes, que a veces se convertían en caballos, o en delfines, o en dragones. O podía transportarme sobre las colinas, más allá de nuestra ciudad. Podía imaginarme que seguía los raíles del tren que pasaban junto a nuestra casa y que era transportada por el vasto mundo, viviendo toda clase de aventuras. Este poder hacía incluso que me sintiera acogida en la temblorosa y palpitante vida de las plantas, de las flores y de los insectos de nuestro jardín. Si vuelvo a aquellos años, recuerdo el sentimiento de que todo era posible y alcanzable. Yo era el mundo y el mundo era yo. Posteriormente, en esos años llamados de crecimiento y desarrollo, me convertí en una persona joven que tenía la imaginación limitada y bajo control, y que necesitaba esforzarse para recuperar su pensamiento imaginativo. Muchos de mis amigos adultos han tenido una experiencia similar. ¿Cómo se puede explicar esto? Mi búsqueda de una respuesta ha durado muchos años. No la he encontrado en textos de psicología sobre la educación o sobre el desarrollo infantil, sino en las obras imaginativas de los poetas. Las primeras sensaciones que me conmovieron profundamente vinieron de la oda Insinuaciones de inmortalidad por recuerdos de la temprana niñez, de William Wordsworth. En este poema capta de una manera muy hermosa el viaje de un niño desde los mundos etéreos del espíritu hasta el nacimiento, luego a través de la infancia y de la adolescencia y finalmente la llegada a la edad adulta. Dice: nuestro nacimiento no es más que un dormir y un olvidar. El alma que se eleva con nosotros, la estrella de nuestra vida, ha tenido su origen en otro lugar y viene de muy lejos. No viene en total olvido, ni totalmente desnuda. Arrastrando nubes de gloria, venimos de Dios, que es nuestro hogar. El cielo se extiende sobre nosotros en nuestra infancia. Las sombras de una casa prisión se ciernen sobre el niño que crece. Pero él contempla la luz y también ve, en su alegría, de dónde fluye. El joven que cada día debe viajar más allá del este, todavía es sacerdote de la naturaleza y es acompañado en su camino por una visión espléndida. Al fin, el hombre siente cómo muere y se extingue en la luz del cotidiano día. Este poema me ha ayudado a formarme una imagen más holística de la conciencia del niño. En lugar de tratarse simplemente de un desarrollo de la infancia hacia el estado adulto, hay también una pérdida. A menudo he sentido que el cielo se extiende sobre nosotros como en nuestra infancia, cuando contemplamos a un niño dormido, una experiencia de presencia angélica, un sentido de lo divino. Pero estas nubes de gloria se desvanecen y, como se lamenta Wordsworth, las sombras de una casa prisión se ciernen sobre el niño que crece, hasta que finalmente la visión espléndida se extingue en la luz del cotidiano día.
Me preguntaba si podría haber una forma de preservar esta apertura o conexión vibrante frente al desvanecimiento y la desaparición. Me he hecho esta pregunta durante largo tiempo y recientemente he hecho un afortunado descubrimiento que me ha animado mucho en mi actividad de cuentacuentos. En su libro Materia, Imaginación y Espíritu, Owen Barfield, como Wordsworth, describe dos realidades, la espiritual y la física, lo escondido y lo cotidiano. Pero sugiere que en vez de abandonarnos como adultos a esta dicotomía, se puede buscar un puente entre ambas realidades, una forma de viajar de uno a otro. Este puente o conexión entre materia y espíritu es la imaginación, bellamente descrita por Barfield como un puente arcoíris de actividad imaginativa. Sin duda hay otras formas de construir este puente, con la oración, con la meditación, con la música. Pero la idea de un puente a través de la imaginación me sonó a música celestial. Estas poéticas iluminaciones me ayudaron a entender por qué las historias y los cuentos de hadas hablan con tanta claridad a los niños, que están aún en una fase más soñadora, abiertos a ambas realidades, la física y la más sutil, la espiritual. ¿Pueden las verdades contenidas en el rico reino de los cuentos llegar a los niños más directamente y de forma más acorde con sus capacidades imaginativas innatas? Como adultos, a pesar de que hayamos tenido una educación rica en cuentos o de que tengamos dones imaginativos y creativos, parece que tenemos que esforzarnos para reconstruir nuestra capacidad imaginativa. Hubo alguien que preguntó a uno de mis hijos, que en ese momento tenía 6 años, ¿por qué le gustaban los cuentos? Él respondió: porque piensan sobre lo que yo pienso. Esta sabiduría infantil me ayudó a crear otro vínculo en mi camino de comprensión. Para un niño, el mundo imaginativo y espiritual puede ser tan real como el físico y cotidiano. Los niños parecen tener la habilidad de cruzar una y otra vez ese puente, como las mariposas. La mayoría de los adultos, por el contrario, tenemos grandes dificultades para dar pequeños pasos de un reino a otro, como las pesadas orugas. Una profesora, ya muy anciana, me dijo una vez que el viaje de un cuentacuentos es una búsqueda espiritual. Cuando escuché esto por primera vez me pregunté cuál sería la relación entre el contar cuentos y la espiritualidad. Ahora comprendo por qué ella lo creía así. Los cuentos alimentan nuestra imaginación y al hacerlo nos ayudan a nosotros, adultos, a desprendernos de nuestra piel de oruga, a transformarnos en mariposas y a explorar los jardines de la realidad oculta. Gracias a Susan Perrow. Cuentos sanadores, editorial ING. Una joya.